Muy bien, mis queridos teleamigos. Les quiero recordar que este sábado tenemos 4 testimonios de cielo, infierno, muerte, personas que han muerto y nos van a contar lo de la experiencia que tienen. Una maravilla. Hasta las 10:30 de la mañana los recibimos en la Asociación María Santificadora en la carrera 51 con 103B, carrera 51 103B. Hasta las 10:30 de la mañana los podemos aceptar todavía. Estamos en vísperas de la Semana Mayor, como la iglesia lo llama tradicionalmente la Semana Santa, pero antes quería contarle una anécdota. Imagínense que un hombre de unos 32, 33 años llegó un día a la casa, allá a Belén, a decir que él había tenido intenciones de suicidarse porque se había quebrado, tenía unas máquinas de juego y con esas maquinitas vivía y ganó mucho dinero. Había comprado ganado, había comprado finca, tenía una mujer y un hijo, pero no era su esposa realmente, pero como ahora no se usa tener esposa sino amante, pues vivía y se puso él mismo a jugar en un casino y se arruinó, lo que suele pasar siempre. El demonio primero lo pone a ganar y después lo pone a perder hasta que lo arruina, lo desespera, lo suicida y se lo lleva para el infierno. Y este hombre se quería suicidar. Y el día que se quería suicidar se quedó dormido. Y dormido tuvo un sueño impactante, un sueño realmente en que vio a la Santísima Virgen María realmente, ¿no? Como una figura viva, real, y le dijo, no te preocupes por lo que te ha pasado, es decir, no ha pasado nada, es decir, perder plata no es nada, lo grave es perder el alma, pero Colombia va a vivir unas situaciones muy difíciles. Bueno, eso lo ha dicho muchos profetas y muchos videntes, unas situaciones muy difíciles, pues miren el vecindario cómo se está incendiando, ahí en la vecina Venezuela, y el humo ya se nos está entrando, pues a través de La Habana. Entonces, unas situaciones muy difíciles van a vivir. Dígales que hagan en todo el país, en todas las poblaciones, en todas las veredas, en todos los hogares, en todos los sitios, una campaña nacional con el rosario, que recen el rosario para mitigar, para disminuir, para menguar estas situaciones difíciles y graves a que se va a someter Colombia. Afortunadamente este joven no se suicidó, tiene un puestecito por ahí, un restaurante, y entró en el camino de Dios. Es la misericordia de Dios, ¿no? Como uno ve la Virgen y la ve como cuando me ha tocado la experiencia de ver almas del purgatorio, las ve de una forma como patente, como real, no es un sueño, es una visión como lo que estoy viendo ahora, ¿no? Perfecta. Entonces la Virgen le dijo, y le dijo que no se preocupara, le salvó su vida, le salvó su alma además, ¿no? Y a través de esa ruina, de esa quiebra y de todo eso, pues se fue a vivir solo y se vino para Bogotá, tiene un trabajito ahí muy modesto y de todas maneras dio un mensaje que les estoy comunicando, que yo creo que es un mensaje del cielo. Colombia va a vivir unas situaciones muy difíciles, tienen que, con esto, se puede disminuir, se puede restar, se puede menguar, se puede mejorar la situación. Si no lo hacemos, miren el país vecino, miren el vecindario lo que estamos viviendo, miren Ucrania lo que está aprendiendo, otra guerra civil, miren Laos, miren por todas partes, ¿no? Parece que somos medio tontos, perdónenme la expresión, yo no les quiero faltar al respeto, pero no sabemos discernir los signos de los tiempos, no somos capaces de discernir los signos de los tiempos. Aprovechemos esta semana, ya se está terminando la cuaresma, a algunos nos ha tocado realmente la cuaresma fuerte, dura, muy dura a algunos, sobre todo a las personas que están en un proceso de conversión, que le han dicho sí a Jesucristo, que le han entregado su corazón, o al menos una partecita de su corazón, que están tratando de convertirse,
Entonces el espíritu lo arrastra al desierto para ser tentado por Satanás, como arrastró a Jesús al desierto. Y estos fueron unos 40 días muy duros que el padre Alfredo Campos, el director de la clínica San Rafael, me dijo un día: Rafa, es que el demonio en la cuaresma se suelta de una manera brutal y violenta sobre las personas que viven la fe y que añaden su cuerpo a la pasión de Cristo. Completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo por la iglesia. En el imaginario popular, la pasión de Cristo es un crucifijo colgado, un señor colgado con una corona de espinas y una herida en el costado y unas cuantas heridas en la cabeza y en el cuerpo. Eso es apenas una pequeña cosa de lo que Cristo vivió. Uno no puede imaginarse cómo Dios, cómo siendo omnipotente, cómo conociendo dentro de 7.000 millones de personas y conociendo el nombre de todos los ángeles y de todos los planetas y de toda la creación, ¿no? Porque Él es el autor de la creación. ¿Cómo se puede desprender desde la eternidad, meterse en una molécula de polvo en la gran química del universo que es la Tierra, meterse, encarnarse en el vientre de una mujer de 15 años, convertirse en hombre, anonadarse, es la expresión de San Pablo, hacerse nada, se hizo una menos que una molécula, menos que un átomo, se metió en la historia de la humanidad, en la historia y en el tiempo, se metió en el espacio y en el tiempo que son el orden de la creación. Y Dios es eterno, Dios no tiene ni espacio ni tiempo. ¿Cómo se desprende del misterio trinitario? Aunque yo leía en estos días uno de los padres de la iglesia que dice que Dios permaneció en su divinidad junto al Padre y de todas maneras en su divinidad también estaba presente en la tierra. Tal vez Dios pueda hacer eso. Pero ¿cómo se desprende de ese amor infinito del Padre y se sumerge en el misterio de la encarnación? ¿Cómo Dios se hace hombre? Hombre. No se hizo ángel, ni siquiera ángel, se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder rescatar al hombre. La palabra redención quiere decir rescate. ¿Y cómo lo rescata? ¿Cómo lo rescata? Pagando con su sangre. Los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento se hacían con sangre, y el día de la Pascua los judíos celebraban la Pascua matando los corderos, matando las palomas, matando estas cosas, un sacrificio de sangre una vez al año para expiar los pecados de ese año. Y Dios se hace hombre para pagar por una sola vez y para siempre todos los pecados de toda la humanidad, de todas las épocas, para restablecer la amistad del hombre con el Padre Celestial, para devolver la presencia del Espíritu Santo que se había ido en Génesis 6, que dice que el Espíritu se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. El Espíritu Santo asistía a los profetas y a los reyes, pero no estaba en el pueblo de Israel porque era un pueblo que estaba sometido a la ley, a esos 600 preceptos del Antiguo Testamento, de los 5 primeros libros de la Biblia que se llaman la Torá o la ley. Entonces el pueblo, la nación de Israel, estaba sometida a la ley, y solamente el Espíritu Santo aparecía en Moisés, en Elías, en los profetas, y aparecían los reyes, pero no aparecía en el pueblo, estaban sometidos a la ley, ¿no? No tenían la presencia del amor de Dios, del Espíritu Santo. Y Jesús viene en el misterio de la cruz, viene a pagar por nosotros, a abrir las puertas del paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón. No era un buen ladrón, era un ladrón malo como todos los ladrones. En Colombia sabemos algo de eso de ladrones, porque hay bastantes, pero creemos, ¿no? Todos son santos cuando van a confesar, pero el ladrón estaba en la cruz y se arrepintió, y entonces Cristo vino a eso. Esa sangre en el arrepentido lo salva. Entonces Cristo vino a pagar por nosotros y dio un ejemplo ahí en la cruz. Su sangre rescató al primero que estaba ahí, a ese ladrón, y
nos reconcilió con el Padre, se ofrendó, hizo su oferta de su sangre con un valor infinito porque no tenía pecado, era semejante al hombre en todo menos en el pecado, entonces nos reconcilia con el Padre. Abre las puertas del paraíso, porque los hombres que habían muerto justos, como San José, como Moisés, como Adán, como Eva, como Samuel, ¿no? Como Isaías, como Daniel, como los profetas, y todos los hombres justos estaban en el seno de Abraham. El seno de Abraham, que antes lo llamaban el limbo. Por eso Benedicto dijo que ya no había limbo, porque ellos salieron cuando Jesús descendió a los infiernos. La palabra infierno viene del latín infero, inferi, y lugar inferior, lugar inferior. El primer lugar inferior era el seno de Abraham, donde estaba San José, donde estaba Moisés, donde estaban todos estos santos y estos profetas y estos patriarcas y los hombres justos que se han salvado en la humanidad. Después descendió a otro lugar inferior, ínfero, infierno, al purgatorio. ¿Sí? Se alumbró el purgatorio con la presencia del Mesías, que aún no había resucitado. ¿No? Estaba descendiendo y después descendió al abismo, lo que nosotros llamamos hoy el infierno, el lugar de los condenados que no tienen salida nunca jamás, como decía el infierno del Dante allá en el reloj, nunca jamás. No hay una apocatastasis del infierno en que duran allá un tiempo y después salen, no, está excomulgado y es un hereje el que diga eso. No hay salida de allí, de ese lugar, ¿no? Y eso lo vamos a explicar este mismo sábado en la Asociación María Santificadora de las personas que estuvieron en el infierno. Nos van a ir 3 personas. Bueno, Jesucristo desciende allá, pasa por ahí, dice Ana Catalina Emmerich, y los santos ángeles lo preceden, y las almas de los condenados chillan, aúllan, y los demonios aúllan, porque hay infierno, hay demonios y hay almas condenadas, ¿no? Así algunos teólogos los hayan matado en las facultades de teología o lo hayan encerrado en el infierno, ahí está. Santa Teresa estuvo ahí, San Juan Bosco estuvo ahí, hay fuego eterno, como si Dios no pudiera crear un fuego para los espíritus. También Dios crea fuego para los espíritus. No podemos anular la omnipotencia de Dios a los que están negando. Entonces Jesucristo de ahí sale, y Jesucristo en su infinitud de Dios y en su omnipotencia y en su omnipresencia, Dios se hace presente en toda la creación, en todo el universo, para que todas las cosas fueran recreadas en Cristo. Es decir, el Padre le entrega todo. Al resucitar, Jesús ya pasó por todas partes, por el paraíso, pero no había subido al Padre, porque Jesús le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor se llevó al ladrón para el paraíso también. Con su resurrección se abrió la puerta del paraíso. Estaba cerrada, no había posibilidad de pasar. Entonces eso es la redención, los rescató. Entonces yo soy un Dios de vivos y no de muertos. El que cree en mí no morirá jamás. O sea que no es los que, como dicen los adventistas o los testigos de Jehová, que se queda uno en la tumba allá y a la hora del juicio final aparece nuevamente. No. Ese mismo día, en ese mismo instante, Él resucita para bien o para mal. Porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Todos, nos dice San Pablo. Todos, ninguno se va a escapar de eso. No se escaparon los santos ni nada. Santa Teresa, que estuvo paseándose por los infiernos y vio esas cisternas espantosas. Entonces, Jesucristo, todas las cosas le son sometidas por ese misterio de haberse sido víctima para reconciliarnos con el Padre y para devolvernos el Espíritu Santo. Y con eso hacernos hijos de Dios. Espíritu de adopción que nos dice Abba Padre. Entonces Jesucristo muere y en la cruz realiza esas 3 cosas. Vamos a ver un paréntesis un instante.
Jesús, antes de morir, había dicho, es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu de la verdad. O sea, está hablando, nos había dicho antes que tenía un papá, un padre, estaba Él, y ahora hay un tercero, Él venga, el Espíritu de la verdad. Por eso Dios es uno y trino, el Espíritu de la verdad, y la verdad es Jesucristo. O sea que la muerte de Cristo, el sacrificio del Calvario, la cruz, nos trae una reconciliación con el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad nos reconcilia con el Padre porque Jesús pagó por nosotros. Cristo me amó y murió por mí, dice el apóstol San Pablo, me amó y murió por mí. Ofrendó su vida por nosotros y con eso nos reconcilió, pagó por nosotros, nos reconcilió con el Padre, nos redimió, nos rescató. Y nos devuelve el Espíritu Santo, porque gracias a ese sacrificio, Cristo vino a liberarnos del infierno, del pecado y de la muerte. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos, el que cree en mí no morirá jamás. O sea que la muerte es un cambio de escaparate, es un cambio de cuarto, como dice San Agustín. Los que hemos vivido esa experiencia, sabemos eso. O el libro ese famoso que salió en el Washington Post, en el New York Times, del médico que estuvo 7 días medio muerto, que estuvo en el inframundo. Nosotros también les vamos a contar cómo es el inframundo en este día de sábado. Ese médico cuenta en ese libro las puertas del cielo, es muy impresionante. Tiene muchos errores al final porque no era cristiano y no entendía lo que le estaba pasando. Ese viaje al inframundo, como le decían los griegos, que nosotros lo llamamos infierno, y que San Pablo dice el abismo. Entonces, Cristo muere por nosotros, nos reconcilia con el Padre, se ofrenda a sí mismo y nos devuelve el Espíritu Santo. Necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad. Es decir, Dios uno y trino que se ofrenda al hombre en la cruz. Es un misterio, ¿no? Porque en la cruz se producen esas tres cosas, reconciliarnos con el Padre, ofrecerse el Hijo y devolvernos el Espíritu Santo. Al morir, Jesucristo entregó su Espíritu. No solamente es como el Espíritu de Dios que vuela hacia el Padre, sino que es el Espíritu de Dios que se entrega al mundo. El Espíritu de Dios entrega su Espíritu y entrega su Espíritu a la humanidad, al que lo quiere recibir, al que lo ama. Acuérdense de la condición para recibir el Espíritu Santo es que si alguno me ama, guardará mi palabra, y entonces, si alguno me ama, y si guarda mi palabra, entonces, ¿cuál condición? Amar a Jesús, guardar su palabra. Entonces mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, vendrá el Espíritu Santo. Vendremos mi Padre y yo y haremos morada en la persona y nos volvemos templos del Espíritu Santo, inhabitaciones de Dios. Nos volvemos hijos por adopción, recibimos un espíritu de adopción y somos hijos de Dios. ¿Habrá algo mucho más importante que ser hijo de Dios? Pues no, ni todo el oro del mundo, ni que le regalaran a usted el sistema solar y los planetas y el universo, no es nada más importante, eso son cosas materiales. El ser hijos de Dios, los santos han tenido esa conciencia muy clara, que el reino de Dios está dentro de nosotros, que Dios está dentro de nosotros, y prueba de ello, y prueba de eso, es que solamente los cristianos, a lo largo de la historia, óiganlo bien, solamente los cristianos, ni los budistas, ni los mahometanos, ni los de Confucio, ni los de Connie Méndez, ni los de Hilde Strauss, ni los de la Bruja del Ocho, ninguno ha resucitado un muerto. Los cristianos han resucitado muchos muertos, pero muchos a lo largo de la historia, muchos. Solamente un santo, San Francisco Javier, hizo 123 resurrecciones. El padre Darío Betancourt, una. Los cristianos de la Polinesia hicieron 6 en la Polinesia. Los carismáticos en Caracas, 1. En Nueva York como 1. El padre José del Carmen López en la Clínica Palermo, 1.
aquí, este jesuita santo. De manera que eso no lo hacen sino los cristianos, hacer crecer los pies, que los ciegos vean, que los paralíticos caminen. Es muy común en la geografía, en la vida de los santos, que eso suceda. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo. Porque el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún, mayores. Y hay santos que han hecho cosas mayores. Sí, si tú le dices a este monte, quítate de ahí y pásate a otro lado, lo han hecho. Uno de los padres del desierto lo hizo, en un monte que le obstaculizaba la vista al mar. Entonces nosotros encontramos gente así, encontramos gente como San Vicente de Paúl, que funda sus famosas comunidades de las vicentinas y los vicentinos, y todas esas cosas de los laicos de San Vicente de Paúl regadas por el mundo entero, donde se asisten a millones de pobres, ¿no? En estas sociedades vicentinas. Un Francisco de Asís, cuya comunidad evangeliza Estados Unidos, México, parte del mundo, y aparece con unos santos que hacían milagros espectaculares como San Antonio de Padua. Un Ignacio de Loyola, que le toca la crisis del protestantismo, la rebelión, la desobediencia de Lutero, las guerras de los príncipes alemanes, y viene Ignacio y le puntualiza las verdades de la fe de la Iglesia, y produce santos como San Luis Gonzaga, santos inmensos como San Francisco Javier, como beatos por todas partes, más de 30 o 40 santos y más de 100 beatos y 1000 mártires, la compañía de Jesús. Obras de teología formidables como la del Padre Suárez y otros, de discernimiento de espíritus como el Padre Francisco Scaramelli. Es impresionante realmente lo que el Espíritu Santo va produciendo a lo largo de la historia, comunidades hospitalarias como los Camilos, comunidades hospitalarias como San Juan de Dios, más de 4.500 hospitales en el mundo, monjas que sostienen 7 países del África. La Iglesia es miles de instituciones por todas partes regadas, y además una fe impresionante como la de San Juan Bosco, milagros como las de Don Bosco, que reproduce las castañas en su bolsillo como Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y como nuestro amigo Lino Sevillano hizo la multiplicación de los pollos, y como yo vi la multiplicación de los tamales en los tuburios de México, que con 16 tamales comieron 360 personas y los 16 tamales quedaron en la olla, para los que están negando la multiplicación de los panes y los peces, otros bárbaros en la teología que quieren negar la omnipotencia de Dios. Entonces todos esos fenómenos han sucedido en la historia y miles de fenómenos. La Virgen, la última entrega que Jesucristo hace en la cruz, que hace la donación de sí mismo, que hace la reconciliación con el Padre, que hace la entrega del Espíritu Santo, lo que le quedaba en su corazón de Dios y en su corazón de hijo y en su corazón de hombre, era una cosa que él amaba mucho, una persona extraordinaria, única, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Él era hijo de María biológicamente 100%. Y era su sangre y su carne, inmaculada, porque él no tuvo pecado, porque fue semejante al hombre en todo menos el pecado. Entonces, ergo, luego su mamá tampoco podía tener, porque el pecado se hereda en la sangre y en la carne. Salmo 50 o Salmo 51 en Miserere. Y se acordó en la cruz de que él debía quedarse a solas en el dolor absoluto de un hombre que no ha sufrido tanto como él ninguno. Y se acordó que le quedaba algo en este mundo, y era su mamá. Iba a entregar el misterio trinitario en la cruz, lo iba a entregar completamente, reconciliarnos con el Padre, entregar su propia vida y devolvernos el Espíritu Santo. Pero se acordó que tenía algo ahí, que amaba mucho, a alguien muy grande. Y madre, ahí a tu hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y le entrega a su propia madre a la humanidad, en una forma increíble. Entregó todo, no se quedó con nada.
y nos entrega a la Virgen María. Entonces uno encuentra a la Virgen en Fátima, ¿cuántos milagros? Muchos. En Lourdes dicen que son más de 6 millones de curaciones, de milagros, de conversiones, de resurrecciones, de cosas extraordinarias, convertido un premio Nobel de la medicina, que era ateo, certificando los milagros de Lourdes, Alexis Carrel, convertidos ateos por todas partes. En Yugoslavia se convierten más de 25 millones de personas, se sanan, milagros del sol que danza, que el sol que baila, el sol que aparece en el cielo. Eso no pasa en el budismo, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en los ateos, ni en los comunistas, ni en los de la izquierda, ni en Mercosur. Eso no pasa por ahí, ¿sí? Eso pasó en la Iglesia Católica y sigue pasando en la Iglesia Católica. Que nos toca poner cuotas de sangre muy altas, por supuesto. Nosotros nos quejamos mucho de la sangre de los judíos, y a mí me duele mucho porque nadie quiere tanto a los judíos como yo, ¿no? El Señor era judío, la Virgen era judía, ¿no? Yo les agradezco mucho una vez que me invitara la Minbank de Israel a Israel, y lo que los han perseguido a lo largo de la historia es lamentable, deplorable, doloroso y censurable y reprochable y todo, pero a nosotros nos han perseguido más. Miren, la Ucrania esa que están ahora, los comunistas pasaron con Stalin y mataron 6 millones, casi todos eran ortodoxos y católicos, y donde las tropas arrasaban, envenenaban el agua, y se arrasaban con los alimentos, y las mujeres con los hijos de pecho se morían, porque no tenían pecho ya para darles ni nada, y los niños caían muertos al suelo. En Ucrania fue horroroso eso. En Camboya, en Corea del Norte. ¿Quiénes hemos puesto la sangre? Más que los judíos, nosotros. Más de 75 millones de muertos hemos puesto en el mundo perseguidos, en la Guerra Civil Española, antes en la República Española, más de 25.000 sacerdotes muertos. En Venezuela nos están persiguiendo ahora, atacando los conventos y todo, como si nosotros les hiciéramos daño, como si nosotros estuviéramos armados o los estuviéramos persiguiendo, y lo único que hacemos es orar por ellos, pero no nos pueden ver, es un misterio. Y en el mundo tendréis tribulación, y el mundo os odiará, dijo Jesús, porque tienen la presencia de Dios, y el maligno rechaza a los que tienen la presencia de Dios y los persigue. Es por eso, el mundo os odiará, en el mundo tendréis tribulación, y en cierta manera empezamos nosotros a repetir la pasión de Cristo, a ser otros Cristos. Es decir, la cabeza está en el cielo. Yo tengo una discusión ahí que no hemos podido saldar, y voy a reunirme ahí con unos amigos míos teólogos. Yo no soy teólogo, yo trato de ser teóforo. Teóforo me gusta más, y Teófilo. Teóforo es portador de Dios y Teófilo es hijo de Dios. Me gusta más eso, porque a veces con tantos conocimientos se nos enreda la vida y empezamos a desvirtuar la palabra de Dios. Entonces, la discusión que tengo con mis amigos, ahora se las voy a decir. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, entonces yo tengo una discusión con mis amigos teólogos, pero digo, yo prefiero ser teóforo, quisiera ser mejor teóforo, portador de Dios. Y a veces tanta ciencia nos confunde la cabeza y nos hace decir herejías, cosas contra la Biblia y contra la fe, que me dice un amigo que lo rete a los teólogos que quieren decir que no hay demonio, que no hay ángeles, que no hay purgatorio, pues que se sienten aquí y nos expliquen de dónde sacan eso, porque queremos saber, porque la Biblia dice otra cosa.
Y el magisterio de la iglesia dice otra cosa. Sería muy bueno que nos enseñaran, o si la iglesia durante 2000 años se equivocó, y ellos son los que ahora descubrieron la razón después de 2000 años. No. Es que mi amigo dice que los rete, pero no creo que venga ninguno a explicarnos ese misterio de cómo la fe ha cambiado en estos 2000 años. Bueno, mire, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo resucitó glorioso. Lázaro no resucitó glorioso, Lázaro se volvió a morir. Y el hijo de la viuda de Naín, también la hija, se volvió a morir. Los que resucitó San Francisco Javier, los 123, se volvieron a morir. Algunos de una gripa, de un accidente, de cualquier cosa, murieron. De modo que la resurrección es una muestra del poder de Dios y de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y de que nosotros somos la única y auténtica religión verdadera, ¿no? Tenemos 2000 años de historia, ¿no? Y muchas cosas, muchos millones de luces, más a favor que los focos de oscuridad que tenemos, y que Juan Pablo II tuvo la honestidad de aceptarlos, de reconocerlos, pero yo no he visto uno de la izquierda que salga a reconocer las masacres de Stalin o las masacres de la guerra española, de la izquierda española, o la izquierda de Camboya, o la de Corea, o la de Rusia, o la de China. Todas esas atrocidades que han cometido en la historia no las han reconocido. Nosotros reconocimos nuestros errores, pero tenemos millones de luces que parece que ellos no tienen tantas, ni tan poquitas tampoco. Bueno, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Y Cristo resucitó y nos dijo que nosotros éramos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De manera que nosotros participamos de la pasión de Cristo. Por eso dice Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo por la iglesia. Entonces, mi debate con los teólogos es muy fácil. Cuando la Virgen se aparece, o Cristo, el Señor, se aparece, y dice que está sufriendo mucho, Dios infinito, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios glorificado, Dios luz, Él no puede sufrir como sufrimos nosotros. ¿Por qué Jesucristo se hizo hombre? Para tener sistema nervioso, músculos, carne, sangre, psicología, para que lo traicionaran, para que sus amigos lo abandonaran, para que le hicieran esa tortura de varias horas a golpes, le metieran clavos, todo eso que el Señor pagó por nosotros. Porque como espíritu, porque Dios es espíritu, no podía sufrir. No creo que Dios pueda sufrir, ni creo que la Virgen glorificada pueda sufrir. ¿Qué pasa cuando la Virgen dice que llora sangre, que sufre por nosotros? Pues yo creo que el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos hace hijos de Dios y que nos hace cuerpo de Cristo, nos hace sufrir. Es decir, somos nosotros realmente los que estamos sufriendo. Y cada vez la iglesia verdadera, la iglesia fiel a la sana doctrina, la iglesia fiel a la palabra de Dios sufre más y más y más, ¿no? Cada vez la iglesia es más perseguida, más calumniada, más vilipendiada, porque está participando de la pasión de Cristo. Entonces cuando la Virgen, que está unida a Cristo, ¿no? Y esos son más un solo espíritu, porque la Virgen, el Espíritu Santo se la llenó de gracia, o sea, llena del Espíritu, y el Espíritu Santo estaba sin medida en Jesús, y carne de Cristo, carne de María, sangre de Cristo, sangre de María, pues es como una unidad, ¿no? De alguna manera, siendo dos personas diferentes, el papá, la mamá y el hijo, pero es como una unidad. Cuando la Virgen dice que sufre, yo creo que somos los hijos de María. Dice el libro del Apocalipsis, el dragón salió a perseguir a la mujer. El dragón salió a perseguir a María y a la iglesia, a la mujer, Apocalipsis 12. Pero no pudiéndole hacer daño a la mujer, porque es que el demonio no le puede hacer tocar a la Virgen María, no puede, no tiene ninguna posibilidad. Entonces se fue a perseguir al resto de sus hijos. Es curioso, el texto del Apocalipsis. Entonces el resto de sus hijos son los que la aman en la iglesia.
son los católicos fieles, son los católicos ortodoxos, son los católicos que viven la palabra de Dios, a perseguir el resto de sus hijos. Entonces a mí mucha gente me dice, ¿por qué me está pasando estas cosas? Digo, porque el dragón está suelto. La Biblia dice que el demonio ha bajado con gran furor a la tierra porque sabe que le queda poco tiempo. A los que no la aman, pues el demonio los hace prosperar, y viene la teología de la prosperidad, el éxito, ¿no? El dinero, el poder, y entonces cambian la religión por un negocio, ¿no? Y terminan, como decía un famoso pastor evangélico que era un hombre bueno, decía que todos esos teólogos de la prosperidad están arrastrando millones de almas al infierno, porque no los deja participar de la cruz de Cristo y de las buenas obras. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a hacer buenas obras, pero también nos hace participar de la pasión de Cristo y nos arrastra al desierto para ser tentados por Satanás, y nos ayuda en la purificación de cada hombre. Si te prestas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme, no te aceleres en la hora de la adversidad. Eclesiástico capítulo 2. De modo que muchas veces la tribulación, la enfermedad, el dolor, ¿sí?, las pérdidas, la humillación, muchas veces son parte del plan de Dios en nuestras vidas para santificarnos, para desplumarnos, para quitarnos más del ego, para bajarnos, para abajarnos, para llamarnos a la humildad que nos cuesta tanto. A mí me cuesta mucho, es tan difícil. Y San Agustín dice que sin humildad no vale nada, ni el amor, ni nada. No vale nada. Y que sin amor tampoco vale nada, ni siquiera, dice Santo Tomás de Aquino, que se reduce como el valor de los sacramentos. La Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Jesús, amándonos mucho, nos amó hasta el extremo. Y Jesús nos amó tan el extremo, Dios es infinito. Y fue tanto hasta el extremo que quería regresar al Padre porque tenía nostalgia de Dios. Claro, regresar al Padre, y esa era su misión, resucitar, regresar al Padre, reconciliar las cosas en Cristo, y cuando todas las cosas estén reconciliadas en Cristo, devolverle al Padre todo lo que le entregó. Y Cristo quiso hacer eso por nosotros, pero nos dejó a nosotros participando, devolverse al Padre y quedarse con nosotros. Quería hacer las dos cosas. Y dijo, yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo, hasta la consumación de los tiempos. Y buscó la manera, de una manera muy de Dios, muy infinitamente inteligente, de regresar al Padre y de quedarse con nosotros. Y es Juan capítulo 6, el discurso sobre la Eucaristía, el sacramento por excelencia, el más importante de todos. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía, háganlo. Y repetir la pasión de Jesús, que es lo que se repite sobre el altar cuando el sacerdote consagra. A mí por eso me asusta tanto cuando en las iglesias empiezan a bailar y a hacer palmas y a correr, a hacer besos de paz, porque está presente Dios ahí. O suena el celular, ¿sí? O bostezan las personas, no saben con quién están ni dónde están, no tienen ni idea. Y la falta de respeto y la falta de veneración y la falta de adoración. A mí me encantan los polacos que oyen toda la misa, toda la Eucaristía, la oyen de rodillas, toda, ¿no? Porque saben qué hay ahí, quién está ahí. Entonces Cristo quiso regresar al Padre y quedarse con nosotros, y convertirse en comida y bebida, en pan. Y entonces empieza ese discurso, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo estoy en él y él está en mí. Entonces a mí me parece una promesa tan profunda, tan grande, y viene de Dios, y Dios no puede fallar en sus palabras, porque Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para cambiar, nos dice la Biblia.
En eso no se parece a nosotros en nada. Él quiere que nosotros seamos como Él, que no digamos mentiras, que no cambiemos, que seamos como Él, llenos de amor. Entonces, se queda con nosotros para que nosotros comamos su cuerpo y su sangre y nos transformemos en Él. Esa es la teoría, para ayudarnos a crecer en Él, para ayudarnos a ser otros Cristos, para alimentarnos para la vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre tiene vida, yo estoy en Él y Él está en mí. Los santos se han ido transformando en otros Cristos a través de que comulgan. Nosotros a veces comulgamos y perdemos la eficacia, lo que eso debía hacernos. Lo perdemos porque vivimos en pecado, o porque lo hacemos superficialmente, o porque no sabemos qué estamos haciendo, o porque no somos coherentes con lo que comemos y con lo que vivimos. Por eso en la Eucaristía la Iglesia nos propone 2 banquetes. El primer banquete, la palabra de Dios. El primer banquete, la palabra de Dios. Nos hace unas lecturas para que oigamos la palabra de Dios y después de comulgar salgamos a vivir la palabra de Dios. Pero como no vivimos la palabra de Dios, lo que comemos se hace inocuo, se anula, se pierde. ¿Ve? Pero si nosotros vivimos la palabra de Dios, nos la comemos, nos vamos santificando. ¿Por qué la Iglesia tiene cadáveres incorruptos? Y no tienen los mahometanos, ni los masones, ni los ateos, ni los brujos, ni los de Confucio, ni los de Coniméndez, ni los... nada. Cadáveres incorruptos como si estuvieran vivos, con el brillo de los vivos. San Juan Bosco, la Subirú, la vidente de Lourdes, la Laurea, Ana Catalina Laurea, la vidente de la medalla milagrosa. ¿Cuántos santos incorruptos? San Francisco Javier, que estuvo incorrupto tantos años y le quitaban las falanges y las manos porque las reliquias aún sanaban a los enfermos y aún las sanan todavía. Esa es otra cosa milagrosa en los santos, en las reliquias de los santos católicos. Entonces, nosotros tenemos cadáveres incorruptos. Juan 23, que van a canonizar ahora, que va a ser santo. ¿Por qué? Por la Eucaristía. ¿Ustedes no sabían eso? El capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, como una unión. Y el pan que bendecimos es comunión con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10. Vamos a hacer un paréntesis un instante. ¿Por qué tenemos almas místicas como el Padre Pío, que se van transformando en otros Cristos? El Padre Pío que leía dentro de los demás, leía la conciencia, leía las cosas, veía dentro de los demás, como el Señor vio en Natanael lo que le estaba pasando y sabía antes de que le hablaran lo que iba a pasar, y sabía que aquella mujer había tenido 5 maridos y ninguno era su marido, y se lo dijo. Pues el Padre Pío también, el Padre José del Carmen López, el jesuita, que Dios lo tenga en su gloria, también tenía eso. Por eso el misterio de la Eucaristía. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me come, yo estoy en él y él está en mí. Entonces, el cadáver de Jesús no se corrompió porque era santo. No se podía corromper, lo mismo el de la Virgen María. Y le sucede a muchos santos cuando Dios da ese privilegio, esa bendición, pero porque han comulgado. Pero en la medida en que comulgan más, también aumenta en ellos la pasión de Jesús, porque la Eucaristía es el memorial de la pasión. No hay muchas Eucaristías,
Por eso a mí me divierte a veces cuando la gente dice es que la Eucaristía del Padre Pepe es mejor que la Eucaristía del Padre Heliodoro. Pues no, es la misma, la misma. Puede que el Padre Pepe no predique tan bonito como el Padre Teodoro o el Padre Teodoro, sino que es la misma Eucaristía. Por eso León Blois decía que el famoso intelectual francés que se convirtió en la aparición de la Virgen en la Salette, decía que él iba a cualquier Eucaristía del sacerdote más pequeño, más pobre o más bruto, ¿no? Iba, y era lo mismo, y que trataba de oír la palabra de Dios por boca de ellos y de disfrutar lo mejor y de sacar lo mejor de la palabra de Dios de cualquiera. Eso se llama humildad, ¿no? Cuando uno se siente tan sobrado que tiene que ir a la misa del Padre fulano, porque es que el Padre fulano no me gusta cómo habla, es que es la Eucaristía la que él celebra. Y nadie en el mundo tiene más poder que un sacerdote, nadie, 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 ni el presidente de los Estados Unidos, ni el de Rusia, ni los dos juntos, porque es el poder de perdonar los pecados y el poder de traer a Dios sobre un pedazo de hostia. Nosotros luchamos por los poderes efímeros, ellos tienen poderes celestiales y el poder de consagrar. Entonces no hay muchas Eucaristías, hay una sola Eucaristía que comenzó en el Calvario, que fue la que el Señor celebró con su cuerpo, su ofrenda. Esa fue la primera Eucaristía y la anticipó el Jueves Santo como la gran fiesta del amor de Dios, la fiesta del sacerdocio, que iba a poner en práctica el amor de Dios y en práctica la reconciliación, colocar al hombre en el tribunal de la reconciliación, que es el tribunal de la misericordia de Dios, que es la confesión. Por eso la confesión del sacerdote es tan valiosa y es tan importante con cualquier sacerdote, bueno, feo, regular o malo, no importa, él es ministro de Dios, lo que sea. Se puede equivocar en muchas cosas, sí, pero recibió la investidura del ministerio, como cuando una persona es nombrado gobernador, tiene la investidura, así sea un gobernador honesto y bueno, o podrido, o corrompido, es el gobernador. Cuando el sacerdote es el sacerdote, y tiene la investidura. Decía Anita, la que estuvo aquí en un programa, que muchos sacerdotes están yendo al infierno, ¿cierto? Hace poco un sacerdote en España tuvo esa revelación y me la contaron, que había chorros de sacerdotes yendo al infierno. Pues oren por ellos, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y a él se le dio casi todo, casi todo. El poder de perdonar los pecados, el poder de celebrar, de traer a Cristo sobre el altar. A mí me parece increíble eso, ¿no? Me parece increíble, me parece que San Francisco de Asís no se sintió digno de ser sacerdote y fue diácono porque lo obligaron, ¿no? Pero realmente es una cosa muy impresionante, muy impresionante. Y la Eucaristía es tan poderosa que ha habido santos que no han vuelto a comer nada y se han alimentado de la Eucaristía. Mire, Marta Robán, Teresa Neumann, San Nicolás de Flu, fundador de Suiza, duró 23 años sin comer, alimentado por la Eucaristía. Marta Robán duró 50 años sin comer, alimentada por la Eucaristía, y repitiendo la pasión de Cristo, dejando una mujer campesina ignorante, dejando 20.000 páginas de revelaciones. Señor Jesús, que te conozca, que me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.